Sí, saludando pues al abogado Napoleón Santamaría. Yo siempre lo escucho porque habla muy claro respecto al tema tributario económico del país. Oiga, estábamos hablando aquí entre nosotros, ¿verdad? Esto de que por qué las consultas son nacionales o provinciales. Ahora, por ejemplo, hace poco en Cuenca, también en Quito con el Chocó Andino y el tema del Yasuní. ¿Por qué unas son provinciales y otras son nacionales cuando de por sí el producto, las minas y el petróleo, su ingreso va al fisco, que es pues el que nutre el presupuesto del Estado? Entonces, deben de hacerse consultas nacionales o regionales, a su juicio. Saludos, Alcides, un fuerte abrazo a usted y a todos los amigos. Mire, el tema de las consultas, la que vivimos la última asamblea, la última proceso electoral, es producto de un proceso que inició con los Yasunidos, recuerde usted allá, Claro, hace 11 años, sí, claro, cuando la norma decía que se consulte a nivel de plebiscitario, es decir, a nivel de país, ¿sí? Pero esto ha venido, es que es más de una década, ¿no? Y esto ha venido evolucionando y ahora el concepto más bien es que se consulte a la circunscripción afectada. ¿Por qué? Porque no podemos estar sometiendo, así desde aquí está el tema más grave, política pública de desarrollo nacional a consultas ciudadanas. Para eso elegimos gobiernos, para eso definimos un plan nacional de desarrollo y para eso definimos políticas públicas. ¿Sabe cuál es el problema, Alcides? Lastimosamente con el Ecuador, que no tenemos definidas políticas públicas de desarrollo, que unas son las del señor Lazo, actual presidente, pero el del señor Lenín Moreno eran otras completamente distintas. Y aunque eran coidearios el señor Lenín Moreno y el señor Correa, eran absolutamente distintas. Y no se digan para atrás. Este es el cáncer del Ecuador, no tener políticas públicas de desarrollo. Usted va con un discurso antiminero o antipetrolero en Perú y no tiene cabida, porque la política de desarrollo minero y petrolera de Perú está absolutamente clara y puede ser el gobierno del Cholo Castillo como del Cholo Toledo, centro izquierda, centro derecha, pero las políticas funcionan. Y lo mismo pasa con Chile, con la política minera chilena. Esto es lo que nos falta al Ecuador. Es decir, no podemos seguir con este ejercicio irresponsable del Estado. Primero, Corte Constitucional irresponsablemente, jueces que viven en otro país, ellos no viven en el Ecuador, no conocen la realidad del país, porque cualquier juez que tuviera un conocimiento y supiera que en el Ecuador hay 5 millones de hermanos ecuatorianos pobres, Miguel Alcides, pobres, y para que el que no, todavía no sabe la cifra, que se la grave, el pobre vive con $2.80 al día. Y hay casi 3 millones de hermanos ecuatorianos en extrema pobreza, que viven con $1.60 al día. Si un juez entendiera eso, no hubiera dado paso a que con grupo de ciudadanos mal informados, desconocedores de la realidad petrolera, de la realidad medioambiental de nuestros campos y de las finanzas públicas, no hubiera permitido que se produzca este tema. Entonces, en el fondo es que el país está a la deriva, Alcides, o sea, más allá de la casuística de la consulta, no el país a la deriva, donde no hemos todavía formado como país grandes políticas de desarrollo nacional. Napoleón, Mire, Napoleón, pero mire lo que está pasando, ¿no? Porque ya esto es un hecho. El pronunciamiento del pueblo, una consulta es un hecho. Diga lo que diga el ministro Santa, etcétera, ¿verdad? El gobierno ha dicho que va a respetar esa decisión. Ahora se está buscando cómo compensar esos 1.200 millones que vamos a dejar de ingresar al fisco producto de no explotar el bloque 43 del ITT. Entonces uno dice, a ver, veamos la manera. Y ahí va la pregunta que usted es abogado tributario. Eliminar el subsidio a la gasolina extra, focalizar el subsidio al gas, subir el impuesto del IVA del 12 al 14%, eliminar el subsidio eléctrico a las grandes empresas y el último, cobrar 7.000 millones de dólares a los deudores de impuestos. ¿Qué le parecen las alternativas? y solo para cerrar el capítulo anterior, entonces que quede claro, ¿no? Claro que sí. Solo por estas visiones sesgadas que tenemos en el Ecuador, mal estructuradas, y esto me duele por país, ¿no? Uno dice, es que no viene inversión extranjera al país, y a Perú llegan 20.000 millones, 20.000 millones a Perú, y a Ecuador no llegan ni 1.000, cuando la economía peruana es apenas el doble, no 20 veces más grande que la Claro, ecuatoriana. Pero claro. es porque tienen estas políticas claras, centradas, la inversión extranjera ve que la justicia Seguridad jurídica. seguridad jurídica.
y jurisdiccional sobre todo. Y Que eso no que haya, han tenido muchos presidentes en los Votar eso, últimos años. que los han hoy, votado y hoy, presos. hoy día tienen 4 presidentes en la misma cárcel, 4 presidentes. Más, más que denostar a Perú, más bien lo pone en una palestra donde la justicia funciona. Puede ser cualquiera, puede ser Fujimori o puede ser Castillo, pero están presos por cometer actos ilícitos. Mire, bueno, y vamos al tema que usted me planteaba, Alcides, y esto que sepan los ecuatorianos. Es el Ecuador, este hermoso país que tenemos nosotros, vive solo de 2 cosas, eso entendámoslo, por favor. O vive el Estado de impuestos, recaudamos cerca de 16.800, ciérrele 17.000 entre impuestos nacionales, subnacionales, aduaneros me refiero, y contribuciones. 17.000 millones. Y el otro ingreso es petróleo. No hay más. Punto. Alguien me decía, pero es que también la exportación del camarón del banano. Espera un ratito. Eso no es del Estado. Eso es industria privada. Eso es bolsillo privado. Eso viene al bolsillo de los empresarios privados. No, no pasa por el Estado. Entonces el Estado lo único que tiene es o tributos o impuestos. Muy bien. La gente ha decidido, la gente que ni siquiera conoce el Yasuní ha decidido que se cierren las válvulas de explotación petrolera del campo 43 del ITT. Esto nos va a significar realmente unas pérdidas, en el peor de los casos, de 800, 900 millones. Otros le ponen 1,000, etcétera, pero vamos a ponerle en el menor de los casos que sean 900 millones de dólares. Eso tendrá, y esto escuchen mis queridos amigos, quienes nos dispensan con su amable atención, esto tendrá que pagarse de alguna manera. Hay un refrán que dice, del mismo cuero salen las correas. Si es que se recorta el tema de la regalía petrolera, tendrá y deberá, esto acuérdense, deberá venir una reforma tributaria. La más eficiente, rápida y sencilla, es 1 o 2 puntos al IVA. El IVA significa 725 millones de dólares cada punto de IVA. Si usted mete 2 puntos, entonces está hablando de 1.500 millones de dólares. Pero eso inmediatamente significa golpe al bolsillo de todos los ecuatorianos. No me preocupa mucho la clase adinerada y acomodada, me preocupa de los que hablábamos. 8 millones de ecuatorianos, pobreza, extrema pobreza. Alcides, y en el Ecuador, la Universidad de Iberoamérica hace un estudio y dice, cuidado, que ya comenzamos a tener otra categoría, ya no es de pobreza ni de extrema pobreza, sino de desplazados. Esto es personas que están absolutamente alejadas, ausentes, olvidadas por el Estado y no tienen acceso a nada. Y luego vienen estos grandes fenómenos de los piqueteros de la Argentina o de los sin casas del Brasil, de los sin tierra del Uruguay, del Paraguay, de los gamines colombianos. Estos son los grandes problemas de fondo, mi querido Alcides. Así que sí, que ajustemos las varas porque si no viene un IVA, otro que yo le digo, vendrán impuestos patrimoniales, porque el impuesto patrimonial es un tema que se ha impuesto a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Vendrán un tema de recorte de beneficios, ya no habrá tantos créditos fiscales, ya no habrá tantas exoneraciones ni reducciones fiscales, pero de alguna manera tendremos que suplir. Así decir, le digo algo, déjame decirle algo importantísimo. No solo el bloque del ITT, que es un problema que vamos a tener de aquí a un año. En enero, o sea, en 4 meses, tenemos un gravísimo problema de que baja el ISD al 2%. Y eso significa para el Estado ecuatoriano perder 650 millones de recaudo. 650 millones. ¿Sabe por qué baja? Porque la Corte Constitucional le declaró inconstitucional el incremento que se hizo allá por el 2011 del impuesto a la sociedad de divisas al 5%. Dos, también comienza a verse el efecto de la reducción del impuesto a la renta que la hizo el señor Lazo hace 2 meses y que la Corte sí la aprobó. Esa reducción del impuesto a la renta hizo 200 millones más y se acaban los últimos impuestos sobre las grandes contribuciones que se hizo con la reforma de 2021. El presidente que se siente el 1 de enero del 2024 tiene en su cuenta bancaria va a tener menos 1.250 millones de dólares. Es decir, no tiene ni para los sueldos, no tiene para los chicles del Estado ecuatoriano. Esa es la realidad del país. Y ante eso, lo que se viene es contracción, ajuste, reforma tributaria y pagar del mismo bolsillo. Lamento tener que decirles esto, pero cuando veíamos cómo arrancaba el 2022, decíamos, el país va bien, metámosle todos un trabajo de pro país, adelante, etcétera, pero nuestra clase política siempre nos falló y veamos dónde estamos ahora, ¿no? Abocados a un proceso, a un gobierno que va a durar 1 año, 6 meses.
Quien conoce algo de empresa sabe que para que se enderece una empresa se necesitará 1 año, 2 años, una empresita. Para que se enderece un país se necesita un proceso de 10, 15, 20 años, no 1 año, 6 meses, así que se nos vienen horas aciagas al Ecuador. Bueno, que los ciudadanos aprendamos, aunque sea con el dolor, a cuidar lo que es lo más importante, nuestra casa grande, que es nuestro país. 9 de la mañana, 48 minutos, 9 de la mañana, 48 minutos. Continuamos esta entrevista con el abogado Napoleón Santamaría con las preguntas de nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Buenos días, abogado Santamaría. En sus opciones, no veo que mencione reducción del aparato del Estado. Muy buena, Juan Carlos. Esa siempre es una muy buena reflexión. Y si tú la escuchas, siempre es el comidillo del político de turno Claro, que habla el tema de vamos a reducir gastos. Punto. Por cierto, y tampoco hablé de los subsidios a los combustibles. A mí me parece que es inconsecuente, incoherente, si un ciudadano ecuatoriano votó para que no extraigamos petróleo, que ese ciudadano exija gasolina subsidiada. Me claro, parece que subsidiada, así es. habrá que eliminar el subsidio de forma inmediata. Ojalá el señor Claro, que ya no tiene nada que perder, porque ya perdió su gran tramo de gobierno, nos dejase haciendo al país el favor de eliminar el subsidio, al menos a la gasolina extra y ecopaís, que en todos los estudios ya mencionan que el 55% de ese subsidio beneficia al quintil número 5 de la población, es decir, al más pudiente del Ecuador. Esos son los absurdos que tenemos de subsidios y lo peor es que ese quintil es defendido por unos señores indígenas que se pintan los rostros, se ponen plumas en las cabezas, solo cuando están en Ecuador. Cuando van a Nueva York, ahí sí no, ahí se utilizan chompas Nike y zapatos Adidas, solo aquí se utilizan esos colores, esas plumas, y pocas ideas, por cierto, y defienden estos subsidios. Y dos, lo que decías tú, Juan Carlos, el tema de pensar en el recorte del gasto. Si ya se ha hecho ejercicios de esto, Juan Carlos, tenemos 735,000 funcionarios públicos en el país, qué y un día bárbaro. se hizo un para recortar el 10%, 73,000. Y esos 73,000 nos significaban cerca de 850 millones al año de recorte. Muy bien, y el Estado se beneficiaba en 850 millones. Pero esos 73,000 salían al mercado laboral y se llegaban a emplear apenas el 3%. Es decir, los mandábamos al desempleo. ¿Por qué? Porque en el mercado privado tampoco hay fuentes de empleo o hay muy pocas, muy escasas. Esa es la tragedia de nuestros jóvenes. Salen de las universidades absolutamente preparados, cursan. Hoy día tenemos, es una de las buenas cosas de nuestros jóvenes, tenemos cerca de un 83% de nuestros jóvenes que acaban su pregrado, ya iniciaron, ya están en la mitad o ya terminaron su maestría. Y eso es muy bueno, tenemos una juventud muy preparada. Lastimosamente no tienen empleo. Y por eso es que Claro. vemos los migratorios al norte del continente o a Europa. Entonces, recortar podemos, pero creamos mayor problema social donde ya no tendremos solo 3.5 millones de desempleados, sino sumaremos 73,000 más. Y dos, Juan Carlos, otro ejercicio que se dijo, vean, reduzcamos el sueldo y salario. Y se ha buscado las 1,001 formas de reducir. Había una, pero la gente se quejó, que era incrementar el impuesto a la renta de las personas naturales, y los demás no hay cómo, porque la Ley Orgánica de Servicio Público establece que hay un escalafón. Esto quiere decir que el funcionario público cada vez va subiendo en su carrera en la función ejecutiva, en la función estatal, y por lo tanto va subiendo su remuneración. Por eso es que, aunque no contratemos a nadie en el sector público, todos los años la nómina del sector público crece en el 7% obligatoriamente, sin contratar a nadie, ¿no? Este es el problema del Estado. No tenemos otras alternativas Y la que las que... economía no crece al 7%, abogado. No, no, ya sabemos que nuestra economía ha estado siempre en estos últimos años raspando el 2.5%, y bueno, hace 2 años el 3.2%, pero no, nuestra economía no crece lastimosamente eso, y eso creo que Jaime Carrera y el Observatorio de la Política Fiscal lo tiene claro, ¿no? Para que el Ecuador salga adelante tenemos que crecer durante varias décadas a razón del 5 o 6% y hacer de este país un país que vaya a la deriva. Pero si usted le ve, Juan Carlos, el problema del Ecuador es que los países o son ricos o son pobres, y los que estamos en el centro éramos los países en vías de desarrollo. Yo le hago una reflexión. ¿Usted cree que el Ecuador está en vías de desarrollo o está en vías de subdesarrollo? ¿Estamos creciendo o estamos en un camino al decrecimiento?
¿Estamos progresando como nación o estamos pauperizando nuestros estadios de desarrollo nacional? Y la verdad es que el Ecuador lastimosamente lo venimos ofendiendo, agraviando, lacerando desde hace 3 décadas o 4 décadas. Y nuestra clase política no ha funcionado. Y por eso yo siempre reclamo, y ahora con más ímpetu, yo le invito que la Universidad Ecuatoriana tome el encargo de poner los derroteros, las grandes ideas, los grandes conceptos del desarrollo nacional. Ya la clase política definitivamente no es la solución para el Ecuador. Necesitamos que otros actores. Y te digo, Juan Carlos, con conocimiento de causa, yo he participado en reformas tributarias, invitado desde luego, en Colombia como observador. ¿Y quién participa ahí en las reformas tributarias? Las universidades. La Universidad del Externado y se reúne con la Universidad Javeriana y los profesores de la Universidad de los Andes, grandes pensadores, sociólogos, economistas, abogados, y le diseñan a su país una reforma y justifican el por qué subir tal cosa, bajar tal cosa, etcétera. Y eso va al presidente de Colombia, él analiza y lo manda al Parlamento. Lo mismo hace Brasil, lo mismo hace Chile. No, entonces tenemos que ir cambiando. El país está a la deriva y cuidado, echen paja que el 2024 se viene un año muy, pero muy duro y muy complicado. Y a eso no le estamos sumando, abogado, el tema del niño y los efectos y los daños del niño, que los vamos a tener. Terriblemente que no tenemos estos imponderables, ¿no? Pero usted acuérdese, y los ecuatorianos muchos aplaudían, en el 2006, al advenimiento del señor Correa al mandato, al su primer mandato, teníamos dos fondos, el FEIREP y el FEIXE. Sí, esos dos fondos sumaban 5.700 millones de dólares, que traídos a valor presente, por cierto, hubiera significado que tenemos 16.000 millones de reservas, eso sí, de reservas del Ecuador. Ahí sí, para que alguien nos diga, ven, nos podemos tomar. Pero resulta Es que que fue más fácil meterle la mano, pues. seguro ese tiempo fue el tiempo en el que se metió la mano, se despilfarró, se gastó todo eso. ¿Y sabes cuál es nuestra reserva de esos dos fondos al día de hoy? $0. Es la realidad Cero del polito cero, como decimos acá. cero, polito cero. O sea, le hemos hecho un daño y no solo lo que sea gobernar, los ciudadanos tienen que informarse más, tienen que leer más. Si no sabe, lea, querido ciudadano, pero necesitamos que ciudadanos estén bien informados porque estamos jugando las últimas cartas de nuestra democracia y de nuestra economía. ¿Acaso no leemos lo que le está pasando a la Argentina? La Argentina comienza a ver el hurto famélico ya desbordado. Es decir, los ciudadanos ya no se van a robar joyas, ni carros, ni relojes, ni tiendas, se van a robar víveres. Y esto comienza a ser el anticipo, el preámbulo de un gran proceso de hambruna. La FAO ya lo anuncia, Argentina puede entrar en un proceso de hambruna. Esto es increíble, Juan Carlos. Argentina en los años 50, 60 era el granero del mundo. Argentina le regalaba maíz a Inglaterra. Miren ustedes lo que hemos hecho con los países de América Latina, con esta ideología degenerada del socialismo del siglo XXI, acolitada por el fanatismo, el resentimiento y la poca preparación de muchos ciudadanos. Ojalá el Ecuador reconstruya. Yo veo que hay una luz de esperanza en estos nuevos mandatos presidenciales, pero no nos sirve de nada. Si vamos, votamos y nos fuimos a las casas y nos olvidamos del país. Esto no puede funcionar así. Tenemos que los ciudadanos estar siempre vigilantes, viendo, analizando, opinando, criticando en el barrio, en la tienda, en el bus, en donde estemos, opinando respecto de cómo sacar nuestro país adelante. Es claro. Abogado Santa María, Hugo Landívar lo saluda, buen día. Usted acaba de decir algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que la academia ecuatoriana le hace falta ser parte de todo, porque como cuando cogemos nosotros y leemos cualquier revista internacional, vemos que la universidad tal dice tal cosa, etcétera, etcétera, pero aquí en el Ecuador hace mucha falta eso, y ese comentario suyo es muy bueno, abogado. Ahora, también ha tocado el punto sobre la reserva monetaria, que la señora González ha dicho que quiere gastar 2.500 millones, coger 2.500 millones de ahí para gastos varios como los sueldos o gastos públicos, ¿no? Pero no se está acordando del niño que va a costarnos 9.000, 10.000 millones de dólares. Aparte, el artículo 56 del Código Monetario no la dejaría ahí hacer esto. ¿Cuál es su opinión acerca de ese punto, estimado abogado? A ver, en términos generales, yo repelo, rechazo y repudio e invito a que los ciudadanos repudien a los candidatos que nos vengan a hablar populistamente, banalmente, mentirosa. Basta ya de esos políticos. Y creo que han recibido la sanción en algunos casos
correspondiente. El expresidente del Parlamento ecuatoriano, Saquicela, que se burlaba, realmente era una burla hacia los ciudadanos ecuatorianos, creo que ha recibido en su provincia la sanción, y así muchos otros que también hoy recibieron el repudio y el rechazo de los ciudadanos. Y lo mismo debe pasar con los candidatos presidenciales. Y no me refiero a uno en particular, sino a todos quienes nos vengan con el tema. Es un gobierno, insisto, de 1 año, 6 meses. Ojo, mi querido Hugo, y de parlamento también, meses, Correcto. ¿no? El parlamento dura 1 año, 6 meses. A ver, entonces, seria y responsablemente como país, sentémonos y digamos, a ver, trabajemos seguridad. ¿Pero qué seguridad? 2 o 3 cosas, máximo 2 cositas o 3 cositas de seguridad. Y en generación de empleo, perfecto, 1 o 2. Y en otra reforma al régimen tributario, muy bien. Esas 3 cosas, el país, nos sentamos a trabajar todos, nos olvidamos de ser que somos de la lista 5, 8, 20, 40 y del color rojo, azul, naranja y ni sé qué, y nos ponemos a trabajar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy como país. Claro, que alguien venga y me diga, es que vamos, en Quito, por ejemplo, nos vienen a decir, vamos a hacer el metro desde aquí hasta allá y de allá hasta acá y más. Pero yo les digo, oigan, pero si tenemos 2.000 millones los impávidos quiteños enterrados en el suelo quiteño y no nos lo prenden, ya tenemos los vagones, ya tenemos está absolutamente listo y no son capaces de prenderlo. No me refiero al alcalde actual, me refiero a todos los últimos 3 o 4 alcaldes que ya tienen la posibilidad. Y que venga alguien que nos diga, no, es que les voy a hablar del metro, no, esto es un llamado. Y lo mismo a los guayaquileños, que no vengan que les voy a hacer nuevos teleféricos y nuevos, no. Aquí 1 año, 6 meses, ideas claras, concretas y precisas. Y lo que decía usted, Hugo, ¿cómo hacemos para que esto funcione y para que realmente se produzca? Esta es una invitación a otros actores. Mire, necesitamos cámaras de la producción con otra visión. La Cámara de la Producción, las de las producción, han sido los voceros para defender a sus intereses, a sus agremiados. ¿Y eso es lícito? Claro que es lícito, pero no está bien. O digámoslo, es parcialmente bueno. Necesitamos cámaras que hablen por sus agremiados con una visión de país, pues. Necesitamos colegios profesionales. Yo como abogado hablo de mis colegios, del colegio profesional, al menos del de Pichincha y de la Federación. Este señor que es casi medio una actitud demencial que rige hoy el Consejo Nacional de Judicatura, se reúne los sábados. El sector público reúne los sábados. ¿Sabe cuál es la primera votación? Si le siguieron, es que ya no se transmita en vivo la sesión, es decir, busca el anonimato, ¿eh? Y después de eso, sanciona a jueces que precisamente son jueces que estaban, y los sanciona cuando son un cuerpo colegiado de 5, con 2, y vota con 2. Bueno, estos señores son una vergüenza. Hugo, Es una burla para el país, estimado abogado. Es una burla para el país, y yo le digo, Hugo, piense usted cómo nos ven afuera. Yo por mi profesión viajo mucho y participo en muchos foros, y realmente es vergonzoso tener que contestar esto cuando un abogado, cuando en Chile le diga, oiga, ¿y cómo es que hacen esto de que el Consejo de Cultura vota a un juez de la Nacional, de la Corte Máxima de un país, con 2 jueces, con 2 votos de 5 un día sábado? Es impresentable, o sea, es una vergüenza. Y después nos quejamos de que venga inversión extranjera. Y cierro con el tema que usted preguntaba, Hugo. Entonces, que alguien venga y me diga, como la señora Luisa González, con nombre y apellido, que va a tomar 2.500 millones, digo, por favor, señora, no sea irresponsable, no le haga daño a mi país, no complique el futuro de mis hijos. El fondo hoy día está en 8.054 millones de dólares. 4.758 pertenecen y corresponden a depósitos de ecuatorianos. Porque cuando usted, señor que me escucha, va y deposita en su cuenta corriente, en su cuenta de ahorro, en el banco, en la cooperativa, esas entidades están obligadas a una partecita de su depósito mandarlo al Banco Central. ¿A título de qué? A título de encaje. Eso hoy día es 4.700 millones de dólares. Más el dinero que tienen las entidades del sistema financiero y el propio, que son los depósitos de otras entidades financieras, 1.200 millones de dólares. Ahí también está la plata del IES, 1.040 millones de dólares. La plata de los municipios. Cuando se le asigna el dinero, el Estado Central le asigna al municipio de Quito, al municipio de Guayaquil, al de Cuenca, etcétera, ellos no es que cogen la plata para que
me escuchen los ciudadanos, y van y abren una cuenta en el Banco del Pacífico, equipo de banco, cualquier banco, y ponen la plata del municipio. No pueden hacer, está prohibido. ¿Y dónde ponen la plata? Ah, ponen en el Banco Central, en esta cuenta del Tesoro Único del Banco Central. Por lo tanto, no es plata del Estado, es plata del municipio de Quito, de Guayaquil, de Ambato, etcétera, de 221 municipios. Y ahí tenemos de gobiernos nacionales 1.700 millones. Y finalmente tenemos empresas públicas. Bueno, casi todas deficitarias, pero con plata. Plata en el activo, me refiero. Por ejemplo, Petroecuador, Petrocomercial, Flopec, etcétera. Y estas compañías también tienen la previsión de utilizar la banca privada. ¿Dónde dejan su platita? En el sector público. ¿En dónde? En el Banco Central. Y eso es 2.100 millones. Es decir, si sumamos todo eso, la reserva actual, Hugo, no alcanza para devolver a todos el 100%. No alcanza al día de hoy. Pensar que alguien venga y se tome 2.500 millones de plata que no es del Estado ecuatoriano, que no es del Ecuador, que no es del país, que es de los actores que dijimos anteriormente, es afectar, es poner una puñalada trampera a la dolarización. Yo les invito a que lean el último artículo de Cordes. Cordes normalmente siempre hace un artículo de una hoja a 3 columnas, pero visto la necesidad de opinar el tema, ha hecho en esta ocasión 2 hojas, es decir, 6 columnas. Vale la pena, 6 columnas de información para que sepan que alguien, quien sea, en este caso, la señora Luisa González, de llegar a la presidencia y tomar eso, está provocando la muerte del valor más preciado que tenemos en el Ecuador, que es la dolarización. Recuérdenlo así. Quien atente contra las reservas, las pocas reservas que hay en el Ecuador, que no le pertenecen al país, sino le pertenecen al sistema en general, sistema financiero, sistema de seguridad social, sistema de gas municipales, etcétera, está poniendo una bomba de tiempo para que se acabe lo más preciado y lo más seguro, y quizá lo más responsable que tenemos en el país, que es el dólar. Gracias Porque por Las ese 10 de la dato. mañana con 3 minutos, 10 de la mañana con 3 minutos. Abogado Napoleón Santamaría, le queremos pedir, nos dé un momentito para hacer Claro. una breve pausa y regresamos inmediatamente en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya.